Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. En uno de los descubrimientos arqueológicos más trascendentales del siglo XX, el famoso busto de Nefertiti fue hallado el 6 de diciembre de 1912. Esta imagen histórica muestra el preciso momento en que el busto de la reina egipcia, con su impresionante belleza y detalles intrincados, fue revelado al mundo occidental. En la foto vemos al arqueólogo alemán Ludwig Borchardt a la izquierda y al egipcio encargado de la excavación, sosteniendo cuidadosamente el busto, que se convertiría en una de las piezas más valiosas y enigmáticas del antiguo Egipto. Conocidos como los amantes de Asanlu, este par de esqueletos fue encontrado en un beso eterno, con aproximadamente 2800 años de antigüedad. El emocionante hallazgo arqueológico ocurrió en Asanlu, una antigua ciudad ubicada en Irán, en 1968. El estado en que los dos esqueletos fueron descubiertos, entrelazados en el momento del beso, despierta un fascinante interés sobre la historia del amor y las relaciones humanas a través del tiempo. La imagen muestra cómo, a lo largo de los siglos, el destino de dos personas puede sellarse en un solo gesto, guardado durante casi 3000 años, ofreciendo una ventana al pasado y una lección de que, a menudo, los sentimientos permanecen inmortales, incluso después del tiempo y las circunstancias. A principios del siglo XX, pescadores alemanes a bordo del barco Seesturm hicieron un descubrimiento impresionante en las aguas del Mar del Norte. Durante uno de sus viajes, sacaron a la superficie un tiburón con una mandíbula gigantesca y una apariencia aterradora. El tiburón, que parecía un monstruo de proporciones absurdas, causó gran revuelo entre los curiosos que se reunieron para ver el asombroso animal. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, una de las imágenes más emblemáticas se registró en las calles de Roma, alrededor del Coliseo. Los tanques militares se desplazaban por estas vías, simbolizando la intensa ocupación y las batallas que tenían lugar en la ciudad mientras los aliados avanzaban. El Coliseo, un ícono de resistencia e historia, se convirtió, en ese momento, en un punto de contraste entre la grandeza del pasado y la destrucción de la guerra, con la multitud observando, tal vez con temor y admiración. Robert McGee se convirtió en una figura conocida debido a la increíble experiencia que sobrevivió. Fue víctima de un ataque de nativos americanos, durante el cual le arrancaron el cuero cabelludo. La foto que registra este momento muestra la cicatriz visible en la parte superior de su cabeza, un recordatorio de un trauma brutal. McGee se convirtió en una representación de la resistencia humana, viviendo para contar la historia de una de las prácticas más temidas de los conflictos de esa época, el escalpe. La fotografía muestra al cineasta Roman Polanski en su casa, en Los Ángeles, en 1969, poco después de un evento devastador. La imagen fue tomada en el contexto de la tragedia que afectó su vida personal, el brutal asesinato de su esposa, Sharon Tate, y otras 4 personas, un crimen cometido por los seguidores de Charles Manson. La puerta, con marcas de sangre, y el entorno que la rodea reflejan el profundo impacto de ese día trágico. Polanski, visiblemente afectado, es retratado en un momento de reflexión después de la tragedia que cambiaría su vida para siempre. Durante la Segunda Guerra Mundial, las autoridades se dieron cuenta de la necesidad de proteger a los niños de los ataques con gas. Fue en este contexto que, en 1942, Walt Disney creó máscaras de gas infantiles con la forma del rostro de Mickey Mouse, con el objetivo de reducir el miedo de los niños durante esos momentos de tensión. El diseño fue creado para hacerlas más amigables, utilizando la imagen de uno de los personajes más queridos de la época. La máscara, con sus orejas características de Mickey,
todavía conserva el diseño lúdico, siendo una combinación inusual entre la protección y el confort psicológico para los pequeños durante los tiempos de guerra. Un grupo de turistas se aventuró de una manera inusual en la cima de la Gran Pirámide de Egipto. Con una vista panorámica de las inmensas dunas y de la antigua construcción, se acomodaron para disfrutar de una taza de té, desafiando las expectativas sobre cómo comportarse en uno de los monumentos más emblemáticos del mundo. Curiosamente, sus ropas y postura relajada, típicas de un verano europeo, contrastaban con el ambiente histórico y misterioso de la pirámide, creando una escena que se convertiría en una de las imágenes más representativas del turismo de esa época. El lunes 21 de octubre de 1987, el mercado financiero global sufrió un golpe devastador. Conocido como Black Monday, este evento marcó una de las mayores caídas en las bolsas de valores. En esta fotografía vemos a un operador de bolsa visiblemente afectado, sentado en el suelo del parqué, rodeado de papeles y reportes destruidos. Su expresión claramente refleja el desespero de muchos inversionistas, con su rostro de frustración y la lengua fuera, un gesto de alivio o tal vez de incredulidad ante la gravedad de la caída. Michael Tolotos fue un monje griego ortodoxo que dedicó su vida al aislamiento y a la oración en el monte Athos, en Grecia. Vivió 82 años en un monasterio, donde su rutina de fe y devoción solo se interrumpía por la presencia de otros monjes. Una particularidad de su vida es que durante sus largos años en el monasterio nunca tuvo contacto visual con una mujer, ya que el monte Athos, siendo un lugar estrictamente masculino, prohíbe la entrada de mujeres. A finales del siglo XIX, Japón era un lugar donde los vendedores ambulantes tenían una gran importancia en el comercio local. La foto muestra a un hombre cargando una enorme carga de escobas, cestas y otros utensilios domésticos. Este tipo de vendedor, conocido como peddler, jugaba un papel esencial al ofrecer productos en áreas urbanas y rurales. Un trabajador de una planta de negro de humo en San Rey, Texas, fue fotografiado mientras realizaba su jornada laboral. El hombre, con el rostro cubierto de polvo de carbón, transmite una imagen de resistencia y dedicación. El humo negro del proceso industrial era una parte inevitable de la rutina de los trabajadores, dejando su huella en la piel y la ropa. El negro de humo, utilizado ampliamente en las industrias de pintura y caucho, requería una exposición diaria e intensa, pero también era uno de los productos principales de la época. Un concurso curioso llamado Perfect Back atrajo mucha atención, especialmente por la forma en que se evaluaban a las participantes. La imagen muestra a una de las finalistas sometiéndose a un examen de rayos X del pecho, como parte del proceso de selección. La fotografía resalta el uso de tecnología avanzada de la época, con un equipo médico que, según los estándares actuales, puede parecer anticuado e incluso extraño. La intención era asegurar que las participantes tuvieran una postura perfecta, algo muy valorado en la sociedad de aquel entonces. Charles Dickens, uno de los escritores más célebres del siglo XIX, posó para una foto emblemática que ilustra su figura imponente y carismática. Conocido por sus obras que abordan las condiciones sociales de su época, como Oliver Twist y Grandes Esperanzas, Dickens también fue un gran defensor de mejoras sociales. En la fotografía sostiene un libro y una pluma, símbolos de su trabajo literario, mientras que con la otra mano sujeta una vara, como si estuviera a punto de dar una conferencia o dirigir una conversación. A principios del siglo XX, los agricultores búlgaros recurrían a una solución inusual para el trabajo agrícola: un elefante. En una época en que la fuerza animal era un recurso esencial en el campo, el uso de un elefante para tirar de un arado muestra un enfoque único y creativo. Con su impresionante fuerza, el elefante ayudaba a arar los campos de una manera que, hasta entonces, no era común en el mundo agrícola.
Este tipo de trabajo, aunque raro, refleja la adaptación de los seres humanos a las necesidades de la Tierra, utilizando los recursos disponibles de manera innovadora. En un momento inusual en el deporte, los jugadores de los equipos Toronto Maple Leafs y Chicago Blackhawks se unieron en una búsqueda peculiar sobre el hielo. Durante un partido de hockey, el jugador Jack Evans perdió una de sus lentes de contacto, que era costosa e importante para él. Lo que parecía un simple accidente se transformó en un evento raro, con los atletas, normalmente enfocados en el juego y la competencia, dedicándose a buscar la lente perdida. En una época en la que las familias grandes eran una característica común en muchos hogares, esta foto nos presenta un ejemplo muy destacable de ello. El padre, decidido a tener un heredero, logró formar una verdadera legión de hijos, con la esposa siempre diciendo sí. La imagen, tomada probablemente en las décadas de los 50 o 60, muestra a la pareja rodeada por sus hijos, con la madre sosteniendo gemelos y los otros niños alineados al fondo, destacando la fuerza y la dedicación de una gran familia. Durante la Primera Guerra Mundial, las condiciones extremas del entorno de combate aéreo requerían soluciones innovadoras para garantizar el bienestar de los pilotos. Una de estas innovaciones fue el traje de vuelo calefaccionado eléctricamente, diseñado para proteger a los aviadores de las temperaturas gélidas a gran altura. En esta foto, dos pilotos están ajustando uno de estos trajes, que tenía cables eléctricos integrados, alimentados por una fuente de energía portátil. Este traje fue uno de los primeros esfuerzos para aumentar la resistencia de los aviadores a las adversidades climáticas, algo esencial para misiones largas en aeronaves abiertas, donde la exposición al frío podía ser mortal. La imagen de Charles Jones y Eunice Winstead cuenta una historia que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Charles, de 22 años, y Eunice, de solo 9, eran una pareja en un contexto donde muchas familias, durante los años 30, enfrentaban grandes desafíos sociales y económicos. Esta foto fue tomada en una época en que los matrimonios entre personas de edades tan diferentes eran más comunes, especialmente en áreas rurales, donde la escasez de recursos y el envejecimiento precoz eran frecuentes. En la imagen, Charles aparece leyendo a su esposa, lo que muestra una peculiaridad de la época. Ella era muy joven, pero ya asumía un papel que, por convención, se atribuía a alguien mucho mayor. En 1943, un estilo de peinado tradicional de las mujeres holandesas se convirtió en un símbolo por su apariencia única y curiosa. En las fotos se puede ver a una joven con el cabello dividido, de manera inusual, creando un efecto de corte recto en la parte posterior de la cabeza, mientras que los cabellos frontales están trenzados y sujetos. Un grupo de mineros se encontró con un hallazgo realmente inesperado en las profundidades de una mina de carbón. Mientras realizaban su trabajo, encontraron un tronco de árbol fosilizado, completamente preservado, incrustado en el carbón. Este descubrimiento causó gran sorpresa, ya que desafiaba la comprensión de la geología y la historia natural. El tronco era un vestigio de un período mucho anterior a la formación del carbón, sugiriendo que un antiguo bosque, hoy extinto, existía en ese lugar mucho antes de que se formaran las capas de carbón. El panel de expertos en té de Estados Unidos se reunió por primera vez desde 1942, con un objetivo claro: establecer estándares para las importaciones de té en el país. La foto muestra a los miembros de este panel durante una degustación, una práctica fundamental para evaluar la calidad del té y determinar su aceptación en el mercado. Los expertos estaban inmersos en la tarea de probar diferentes muestras de té, con el enfoque en asegurar que solo los mejores productos llegaran a los consumidores estadounidenses. A inicios de los 90, Drew Barrymore se consolidó como una de las figuras más fascinantes en la industria del cine.
Esta fotografía, tomada en 1994, refleja un momento crucial de su travesía, capturando su postura audaz y su renovación personal. Conocida por su infancia marcada por desafíos y su destacado trabajo en películas como E.T., el extraterrestre, Drew estaba en busca de nuevas formas de reinventarse. La fotografía data de 1902, un año significativo en la documentación de las culturas indígenas alrededor del mundo. En ella, dos mujeres maoríes de Nueva Zelanda posan con sus vestimentas tradicionales, que incluyen el kakaju, manto de plumas, y el hei tiki, colgante de jade. A comienzos del siglo XX, las hábiles encajeras de Bretaña, una región situada en el noroeste de Francia, se dedicaban a un oficio que requería una destreza y paciencia excepcionales. Las dos mujeres en la fotografía, absortas en el meticuloso proceso de creación del encaje, visten los trajes típicos de su cultura, incluidos los kufe, un sombrero tradicional que simboliza la identidad y el patrimonio de su región. Con una concentración profunda, están dando forma a un bordado intrincado, una auténtica obra de arte, compuesta por complejos diseños florales y patrones geométricos con una precisión impresionante. En 1924, dentro de las paredes de la primera fábrica de Harley Davidson, se registró un momento raro que revela la esencia de uno de los mayores íconos de la industria automotriz. La imagen muestra a un grupo de operarios trabajando en las primeras motocicletas de la marca, con sus estructuras aún simples, pero ya visibles las características que las harían reconocidas en todo el mundo. Las bicicletas de acero, con sus grandes llantas y la habilidad manual de los trabajadores, demuestran cómo la fabricación era una verdadera arte. Era una época en la que la línea de producción apenas comenzaba a formarse y la tecnología empezaba a cambiar la forma de hacer las cosas, pero el toque humano aún prevalecía en cada detalle. En una pequeña ciudad como Opawa, en Nueva Zelanda, la vida cotidiana de las familias se transformaba con la presencia de un nuevo medio de transporte. En lugar de los autos o vehículos convencionales, un autobús adaptado transportaba algo inusual, pero esencial: cochecitos de bebé. Este escenario revela la creciente importancia de los cochecitos en el cuidado de los niños, convirtiéndose en una parte vital de la rutina familiar. A mediados del siglo XIX, el renombrado fotógrafo Frank Mason Good inmortalizó una de las estructuras más impresionantes y antiguas de Egipto, el Templo de Karnak. Capturada alrededor de 1871, la fotografía muestra el inmenso portal de entrada del templo, con sus paredes adornadas con intrincadas representaciones de figuras y jeroglíficos que narran las historias y logros de los antiguos faraones. El Karnak, situado en Luxor, fue uno de los mayores centros religiosos del antiguo Egipto y sigue siendo un testimonio de la grandiosidad de una civilización que, incluso milenios después, continúa fascinando al mundo. La foto de Good, tomada en una época en la que las tecnologías fotográficas aún eran pioneras, ofrece una rara visión de la majestuosidad del templo antes del desgaste del tiempo y la intervención humana. Durante la Primera Guerra Mundial, los métodos para detectar aviones enemigos aún estaban en sus primeras etapas. En un momento decisivo, se creó un invento curioso: un dispositivo gigantesco compuesto por grandes receptores de sonido, diseñados para captar el zumbido de las aeronaves en el aire. Esta tecnología, que precedía al radar moderno, utilizaba la amplificación de sonidos para localizar aviones a distancia. En la fotografía, un hombre está posicionado junto al equipo, el cual requería un gran esfuerzo físico para ser operado, siendo uno de los muchos intentos por encontrar soluciones para el rastreo de aeronaves antes del avance de las tecnologías de radar. Aunque rudimentario, este dispositivo representó un paso importante en las tecnologías de vigilancia aérea de la época. En 1913, se registró un momento curioso en una fotografía histórica. 3 personas que ostentaban los récords
de ser las más bajas, las más altas y las más pesadas de Europa, se reunieron para disfrutar de una tarde relajada. Sentados a la mesa, mientras jugaban a las cartas y saboreaban unas bebidas, esta imagen captura una amistad inusual, donde las diferencias físicas no impedían la convivencia y el disfrute de los pequeños momentos. En la playa de Deal, en Kent, en febrero de 1940, un niño disfrutaba de un helado, sentado despreocupado sobre una mina marina que había sido arrastrada hasta la arena. Aunque la escena parecía común y llena de inocencia, ocurre en un momento de gran tensión histórica, con la Segunda Guerra Mundial a punto de intensificarse. Leslie Hornby, conocida mundialmente como Twiggy, se convirtió en un ícono de la moda en los años 60, y esta foto de 1966 es un retrato de esa era revolucionaria para las pasarelas. Con su corte de cabello pixie y una apariencia delicada, redefinió los estándares de belleza de la época. En los años 20, un inventor audaz presentó al público un invento futurista que desafiaba las convenciones de los vehículos tradicionales. El Dynasphere, un vehículo de una sola rueda, fue exhibido como un ejemplo de innovación radical. Con su estructura esférica, el coche atraía la atención y la curiosidad de todos a su alrededor. Esta fotografía muestra un momento raro de su lanzamiento, donde una pareja aparece probando la máquina, mientras un grupo de espectadores observa con fascinación. El vehículo prometía revolucionar la movilidad urbana, aunque, como muchos otros experimentos del período, se limitó a las páginas de la historia. Durante los años 20 y 30, una revolución silenciosa tenía lugar en los salones de belleza, impulsada por tecnologías que desafiaban las convenciones de la época. La máquina de rizado de cabello que aparece en esta fotografía es un ejemplo perfecto de esta era de experimentación. La mujer sentada bajo el dispositivo, con el cabello sujeto a los cables conectados a la máquina, esperaba mientras se aplicaba calor para crear los rizos. El año 1955 marcó un hito en la industria automotriz, con el surgimiento de propuestas innovadoras que desafiaban las convenciones del diseño de autos de la época. El Chevrolet Biscayne Concept Car es un ejemplo perfecto de esa constante búsqueda de innovación y futurismo. Con su forma audaz y detalles poco comunes, el auto presentaba líneas curvas y una apariencia única que parecía anticipar un futuro lleno de posibilidades. Dos figuras cotidianas, vestidas con ropas simples y con una postura destacada, fueron responsables de un acto curioso: el transporte de un enorme meteorito. El peso de la piedra, con sus formas irregulares y agujeros visibles, requería fuerza y técnica. La imagen ilustra ese momento inusual en el que estas dos figuras, desafiando las limitaciones de la época, transportaban este objeto extraterrestre, una verdadera reliquia del espacio, de una manera improbable y única. En el transcurso de los días turbulentos de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, un momento de alivio surgió en el mundo del arte. La Mona Lisa, obra inmortal de Leonardo da Vinci, fue rescatada de un escondite secreto donde había sido cuidadosamente guardada para evitar que cayera en manos de los invasores nazis. La pintura, que no solo representa el arte renacentista, sino también el alma cultural de toda Francia, fue preservada por aquellos comprometidos en garantizar que este tesoro de la humanidad fuera protegido. En Chicago, se estaba popularizando un método inusual de lavado de coches. Los conductores llevaban sus vehículos en círculos dentro de una piscina de concreto, una estrategia ingeniosa para limpiar las ruedas de los coches, que quedaban sumergidas en el agua mientras el coche se movía. Este tipo de lavado ofrecía una manera práctica de garantizar que las ruedas de los coches, a menudo cubiertas de suciedad y barro, quedaran perfectamente limpias, reflejando la innovación de la época. Sheila Gabel fue una doble inglesa que se hizo famosa por su impresionante semejanza con la actriz italiana Sofía Loren.
La fotografía muestra a Sheila durante una grabación, donde su habilidad como doble fue puesta a prueba, ayudando a crear escenas arriesgadas sin poner en peligro a Sophia Loren. En 1930, el viajero italiano Attilio Gatti estuvo en el Congo y junto a 2 pigmeos contratados, posó para una foto histórica con un gorila capturado. La imagen refleja el intento de Gatti de destacarse en el escenario internacional, mostrando al gorila como una especie de trofeo exótico de sus viajes, mientras que las figuras humanas al fondo, con los pigmeos y el gorila, recuerdan las prácticas controvertidas y el impacto del colonialismo de la época. La ley seca, en 1926, el contrabando de alcohol fue una práctica común en los Estados Unidos. Esta foto ilustra una de las tácticas utilizadas por los contrabandistas: un camión con paneles de madera falsos, diseñados para ocultar las cargas ilegales. Los oficiales intentaban identificar estos vehículos, pero la astucia de los criminales hacía que la tarea fuera difícil, con los paneles falsos imitando perfectamente los bloques de madera legítimos. El negocio del alcohol, aunque ilegal, prosperó en estas condiciones desafiantes. A finales del siglo XIX, se creó un dispositivo revolucionario para tratar la escoliosis, una condición que afecta la curvatura de la columna vertebral. En 1877, Louis Cyr presentó un aparato que buscaba corregir la deformidad mediante tracción. La fotografía muestra uno de los primeros tratamientos aplicados, con una paciente suspendida por el dispositivo, mientras el médico ajustaba la presión para corregir la curvatura de la columna. Aunque el método fue innovador, las formas de tratar condiciones médicas eran a menudo experimentales, y con el tiempo surgieron más técnicas y terapias para tratar la escoliosis de manera más eficaz y menos invasiva. El consumo de cannabis estaba ampliamente criminalizado en los Estados Unidos, y las autoridades luchaban contra el cultivo y la distribución de esta planta. La fotografía muestra a 2 policías estadounidenses inspeccionando una planta de cannabis confiscada en 1951. La expresión de los policías, atentos a la planta, ilustra cómo se trataba el tema con seriedad, ya que en ese momento cualquier vínculo con el cannabis era considerado un delito. Londres fue escenario de un curioso accidente con un tranvía, que se hizo famoso no solo por la gravedad del incidente, sino también por la impresionante imagen que se registró. El tranvía de la línea 72, que quedó parcialmente atrapado en la fachada de un edificio, hizo que la escena se convirtiera en un hito, llamando la atención de los londinenses y de los medios. El accidente, además de ser una advertencia sobre la seguridad del transporte público de la época, generó muchas especulaciones sobre cómo el tranvía perdió el control de manera tan inesperada. En 1926 se registró un hito significativo en la exploración astronómica, cuando se utilizó un telescopio altamente sofisticado para observar el planeta Marte. La imagen muestra la complejidad del instrumento, que, lleno de complejos sistemas de poleas y cilindros, reflejaba el avanzado estado de la ciencia astronómica de la época. Esos primeros esfuerzos por investigar el espacio exterior capturaban el espíritu de insaciable curiosidad del ser humano, ansioso por desvelar los secretos del cosmos. Se creó un escenario surrealista en el desierto de Las Vegas, cuando una bailarina posó con una explosión nuclear al fondo. La imagen fusiona la ligereza de la danza con la aterradora potencia de una explosión atómica. Durante la época de la Guerra Fría, las pruebas nucleares eran comunes, y las imágenes de tales explosiones se usaban frecuentemente en espectáculos y películas como parte del entretenimiento. En 1911 ocurrió un fenómeno raro e impresionante en las cataratas del Niágara. El agua de las cascadas se congeló. La imagen muestra un paisaje surrealista, donde las poderosas caídas de agua se transformaron en un enorme bloque de hielo, creando una escena que atrajo a curiosos y fotógrafos de la época. El invierno riguroso
hizo que el agua, normalmente en constante movimiento, quedara estancada, resultando en una de las imágenes más icónicas de ese período. En la década de 1930 comenzó la construcción de uno de los mayores símbolos de Brasil, la estatua del Cristo Redentor, ubicada en Río de Janeiro. Esta fotografía, que data de los años 30, muestra el inicio de la imponente obra que se erigiría sobre el Morro del Corcovado. En la imagen se puede ver la estructura de andamios que envolvía la estatua mientras los obreros trabajaban en el proyecto. El rostro de Cristo ya destacaba, aunque la obra aún estaba lejos de ser completada. Esta construcción, que llevó años en finalizarse, se convirtió en uno de los mayores íconos de Brasil y del mundo, simbolizando la fe, la paz y la grandeza del país. En 1929, aún existía una profesión peculiar en las calles de Inglaterra, el knocker-upper. Esta persona era responsable de despertar a los trabajadores, golpeando las ventanas y puertas con un palo largo, asegurándose de que llegaran puntuales a su trabajo. La imagen muestra a uno de estos trabajadores en acción, con su típico instrumento de trabajo, destacando un oficio que desapareció con la llegada de los modernos despertadores. En la provincia canadiense de Columbia Británica, 2 mineros hicieron un hallazgo increíble: un trozo de plata de asombrosas 120 toneladas. Este descubrimiento histórico, una de las muestras de plata más grandes jamás encontradas, causó un gran revuelo entre los buscadores de oro de la región, destacándose como una evidencia impresionante de la riqueza mineral oculta bajo la tierra. El año 1910 marcaba una visión muy diferente de las playas en comparación con los tiempos actuales. Las personas se reunían en las orillas del mar vistiendo atuendos voluminosos, con largos vestidos y sombreros, como podemos ver en esta escena de una playa llena de actividad. Una escuela de lácteos en Canadá enseñaba a sus estudiantes los métodos tradicionales de ordeñe, como se puede observar en esta foto. Los estudiantes, con una expresión seria y concentrada, se dedican al aprendizaje, utilizando herramientas simples pero eficaces. Esta escena refleja la importancia de la práctica y la técnica en la producción de leche y otros derivados, que siempre han sido esenciales para la economía rural de la época. Durante un concurso de mejor figura, los participantes fueron desafiados a usar máscaras de papel maché para mantener la atención de los jueces. El evento, realizado en un lujoso campamento de vacaciones, reunió a una gran multitud, con varios espectadores observando atentamente el desempeño de los concursantes. La estrategia inusual de ocultar los rostros de los participantes, mientras se mostraban sus siluetas, tenía como objetivo asegurar que la atención se mantuviera en sus posturas y formas, sin distracciones. En la década de 1920, en una pequeña ciudad marcada por la guerra, la imagen de un niño solitario se convirtió en un símbolo del sufrimiento y la pérdida. Este joven, aún con los ojos llenos de incertidumbre, fue encontrado en medio de la ciudad poco después de un conflicto violento entre fuerzas invasoras y la resistencia local. Mientras las calles eran patrulladas por soldados extranjeros, él parecía ser el único ser humano que aún resistía a la desolación a su alrededor. Su presencia en medio de tantos soldados, con una cuerda estirada frente a él como si fuera una barrera, evocaba un sentimiento de impotencia, pero también de una fuerza silenciosa. Su mirada atenta y tensa reflejaba la lucha de un país intentando mantenerse en pie, pero el alma de ese niño estaba marcada por el dolor de lo que había presenciado. Los soldados, sin emoción, formaban parte de la maquinaria de guerra que los obligaba a actuar de manera indiferente a la vida humana a su alrededor. Ese momento, congelado para siempre, ilustra el contraste entre la esperanza y la destrucción, entre la infancia perdida y la guerra que lo devoró todo.